de Roma aquí, de Deusto, también creo que es de resaltar que es la segunda vez que nos juntamos todos, ¿vale? Hay dos grupos, hay un solo club de Roma, un solo capítulo vasco, ¿no? Seniors, Juniors, G30, bueno, club de Roma, al fin y al cabo. Y hoy tenemos la suerte de contar con Imanol Zubero. Imanol es doctor en Sociología y profesor titular de la UV, investigador principal del grupo de investigación CiberCity, que hacen muy interesantes y muy buenas investigaciones, por lo que me comentan también amigos, lo he podido leer. Y bueno, Imanol es miembro del consejo redactor y editorial de diversas publicaciones en el ámbito de la sociología. También ha estado muy involucrado en movimientos antimilitaristas, de paz, etcétera, etcétera. También fue senador en las Cortes por Vizcaya. Y hace poco también nos visitó en el Auditorio Icaza, en este mismo edificio comercial, para presentar el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social. Entonces, hoy viene a hablarnos de un tema de actualidad, desde hace 2 meses, 3 meses, este otoño, este arranque de curso académico, está sobre el tapete político, pero también estará sobre el tapete ciudadano, ¿no? Entonces, Imanol nos va a hablar sobre el modelo vasco de garantía de ingresos, crisis, críticas y relegitimación, y también le hemos pedido que lo ponga no solo en el contexto vasco, sino en el contexto europeo. Seguro que vas a aprender mucho, yo por lo menos seguro que voy a aprender mucho, Imanol. Es que ricasco de torcha de ti, y es que nos dejamos con Imanol. Eskerrik asko zuri, gonbidapena gatik eta bezpenagatik be bai. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí es volver a mi casa formativa. Yo me he formado aquí, aunque me he formado en otra parte. Me he formado tal vez en otras aptitudes. Yo me he formado aquí en sociología, también en teología, hice la diplomatura de teología, que estaba ya más cerca. Seguramente, como digo, me he formado en aptitudes distintas que las que puede formar este espacio en el que estamos, en la comercial, pero seguramente nos hemos formado todas y todos los que hemos pasado por esta universidad en algunas actitudes compartidas. Yo creo que hay un estilo Deusto, que espero que se siga manteniendo en el paso del tiempo, en el que a pesar de la diferencia disciplinaria que puede haber entre unas facultades y otras, sin embargo, yo sí creo que hay al final una perspectiva de acercamiento a la realidad, de toma de tierra, como comentábamos antes de empezar, de echar una mirada científica, objetivadora, pero también comprensiva de la realidad, a cuyo servicio al final pues, ponemos también nuestros conocimientos y nuestras intervenciones. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder compartir con vosotros esta tarde sobre un tema del que, sinceramente, lo tengo que decir, igual que he dicho antes, para que me invitaran, no me considero en absoluto un especialista, ¿vale? Hay muchas cosas respecto del modelo social, del modelo vasco, del modelo social vasco, modelo vasco de garantía de ingresos, que he ido aprendiendo justamente durante los años y los últimos meses, pues justamente al hilo del debate, como se decía, ha surgido en este social. Y por eso, lo primero que me gustaría hacer es diferenciar entre dos perspectivas a la hora de abordar este debate. Y a mí me gusta decir, no sé si en mucho sentido o un poco, cuando me refiero a este tipo de cuestiones en los que se mezcla la perspectiva científica e institucional, pero también la perspectiva social, que me parece que es muy importante diferenciar entre los problequés y los problecomos de las cosas, ¿vale? Los problequés y los comos, los qués y los comos. Entonces, yo me siento absolutamente incapaz de poder transmitir la importancia y la relevancia que tiene el modelo social vasco si no nos ponemos en situación, ¿vale? Si no nos ponemos en ese momento en el que se empieza a impulsar este modelo, ¿vale? Luego ya hablaremos de los cómo, ¿vale? Me parece que es muy importante. Y no sé si voy a ser capaz de transmitirlo, porque es distinto vivir algo que intentar contarlo, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos en situación. Tenemos que ponernos en esos años 80, en los que todo pasa muy rápido, porque después de los 60, donde parecía que el mundo iba a cambiar absolutamente, con los movimientos sociales, movimientos juveniles, pues llega la crisis del petróleo del 73, que en realidad es una crisis de un modelo productivo, no solamente es una crisis de la energía, es mucho más que eso. Hay un cambio tecnológico profundo, empieza a haber un cambio de mentalidades también muy importante, empieza eso que luego hemos hablado de llamar individualización, que algunos llamaron valores postmodernos. Bueno, hay un cambio muy fundamental, muy importante, y sobre todo es un cambio que se expresa económica y productivamente con una crisis general, una crisis generalizada. Entramos en los 80,
Era una situación de ruptura de un modelo de éxito después de la posguerra, el modelo keynesiano fordista, que nos había permitido soñar, todo el mundo, no solamente los países del norte, que realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues con los cambios institucionales que habíamos hecho a nivel de gobernanza mundial, con los aprendizajes que habíamos sacado aparentemente de los procesos que llevan a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, etc., iba a ser distinto, radicalmente distinto. Hay un optimismo generalizado en todo el mundo, ¿no? Hay descolonización, está Bandung, están los países no alineados, hay democratización generalizada. Y de pronto en los 80 nos encontramos con una crisis tremenda, una crisis inesperada, que empieza por la energía, acaba arrastrando el modelo productivo y acaba por echar por tierra los grandes buques insignias en los que habíamos confiado nuestro progreso y nuestro desarrollo material, económico y social en todo el mundo, ¿vale? Y en los 80 de pronto empieza a aparecer ominosamente un concepto, que es el concepto de nueva pobreza. La primera señal de alarma nos la da, en el caso del Estado español, un informe de Cáritas, del año 84. Pobreza e imaginación. Es un informe realizado por un equipo de investigación muy potente que hacía trabajos para Cáritas, algunos de ellos y algunas de ellas todavía siguen trabajando, y es un estudio que se hizo famoso, ¿por qué? Porque de pronto nos pusieron encima de la mesa una cifra que casi se ha convertido en una cifra mágica, que a veces no vuelve a aparecer otra vez, que era lo de los 8 millones de pobres en el conjunto del Estado español. ¿Vale? 8 millones de pobres. Casi una cuarta parte, entre un quinto y una cuarta parte de la población española. Esto no puede ser. 8 millones de pobres. Claro que estamos mal. Destrucciones industriales, reconversiones industriales, pero tan mal estamos. Bueno. Se empieza, por tanto, a generar un clima de preocupación sincera por parte de las instituciones, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, porque realmente aparecía un fenómeno que además no era absolutamente visible, no era tan visible. Todas y todos veíamos que había problemas, pero no parecía que fueran tantos, ¿no? Claro, el contexto es el que era. Una crisis industrial profunda, un horizonte de paro estructural. Quienes son economistas en estas salas sabrán mejor que yo, pues cómo también se introduce un concepto que es el concepto de tasa natural de desempleo, el famoso NAIDU, que de pronto nos modifica todo, ¿no? De pronto los estados, cuando hacen sus presupuestos generales, tienen que darse cuenta de que les dicen que hay una tasa natural de desempleo. Un porcentaje por debajo del cual no pueden hacer descender el empleo, porque si no genera inflación, etc., ¿no? Aparecen los nuevos pobres, aparece la amenaza de la quiebra de la cohesión social. Hay un concepto de la ciencia política muy potente de Peter Roth en aquellos años, donde se habla de la sociedad de los 2/3, 2/3 incluidos y 1/3 excluidos. Se habla de que puede haber hasta un 33%, 35%, entre un 30 y un 35% de la población que estén en exclusión, y sobre todo dentro de la perspectiva de la exclusión social. Estamos a dejar de hablar de pobreza y hablamos de exclusión social. Y lo hacemos atendiendo a una definición que ya en los años 70 empieza a elaborar la Unión Europea, y que en el 84 el Comité Económico y Social de la Unión Europea lo plantea así. Se consideran pobres a los individuos, familias y grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que están excluidos de los modos de vida mínimos aceptables en el Estado miembro en el que viven. Ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Y en ese contexto, en Euskadi, en el año 86, se hace también un estudio parecido, con la misma idea, con la que se hace el de Cáritas a nivel del Estado. La diferencia es que a nivel del Estado lo hace Cáritas, con apoyo del Ministerio de Industria en aquel momento, de Economía, perdón, pero aquí lo hace directamente el Gobierno vasco. Hacen el estudio. Ese estudio se tituló Estudio sobre situaciones sociales desfavorecidas en Euskadi. Es un estudio que yo he tenido en mis manos, pero que no se llegó a publicar como tal. Porque fue era un estudio demoledor. Yo recuerdo tener una reunión, porque en aquellos años andaba vinculado pues, a Cáritas, justamente, a movimientos sociales por la justicia, etc. Nos convocaron a alguna gente del ACUA, vimos el estudio, como digo, nos ha publicado, y era demoledor. Se publicó un avance, que es esto. ¿Vale? Yo esto lo guardo como oro en paño, porque creo que la memoria es importante. A veces me gusta, cuando discutimos de estas cosas, digo, ya me gustaría que volviéramos a ponernos en esta situación, antes de seguir discutiendo, ¿vale? Entonces yo me pongo en esta situación. Yo cojo el informe, que era un avance, luego no se publicó nada más sobre el avance, pero ya solo el avance era muy significativo. Porque en ese estudio lo que nos decían es que en torno a un 31,6% de hogares o un 31,5% de personas, individuos, estaban en situación de pobreza de mantenimiento. Vale, aquí empezó ya una elaboración metodológica muy potente, que luego ha continuado el grupo de trabajo que está trabajando en el Gobierno vasco en temas de pobreza y desigualdad, con Luis Sanz a la cabeza.
Pero lo que nos decían es que empezó a haber una vulnerabilidad grave y muy extendida en Euskadi, ¿vale? Que casi un tercio de la población estaba en riesgo de ausencia de bienestar, estaba en situación vulnerable. Esto fue un dato demoledor. Además, en algunas comarcas, como en la mía, por ejemplo, en Carcaciones Altas, era muy superior, por encima del 40 y tantos por ciento. Bueno, era una nueva pobreza, una pobreza que a veces pasaba desapercibida. Era una pobreza que se comía a la gente dentro de casa. Con solidaridad familiar, haciendo muchos ahorros en muchas cosas, renunciando a muchas cosas. Era una pobreza vergonzante, una pobreza que cada cual vivía sola y solo. Y en ese contexto, un contexto que también recuerdo, donde nadie veía un horizonte de salida. Yo estuve viniendo a estudiar sociología de esto entre el 80 y el 85, y casi 3 de esos años pasábamos por ese puente, lo conocemos muchas y muchos, y era una auténtica batalla campal. O sea, no había un horizonte de salida. Pero ahora miramos allá y vemos el centro comercial, vemos Euskalduna, vemos el Guggenheim, y nos parece, eso no estaba previsto. Eso ha sido fruto de una apuesta muy fuerte, fruto también seguro de la suerte, de una ventana de oportunidad, pero nadie pensaba que lo que estaba destruyéndose allí se iba a sustituir como se ha sustituido. Entonces, el horizonte era un horizonte de cierre de expectativas, de sálvese quien puede. De hecho, los propios trabajadores no eran capaces de juntarse y cada uno defender lo suyo. O sea, todo el mundo sacaba el tiragomas y decía, ¿de lo mío qué? Vale, el horizonte era un horizonte muy preocupante. Un horizonte en el que Euskadi pasa de un nivel de desempleo prácticamente nulo, en el 73, a una tasa de paro del 22,5%. Un horizonte en el que, una escena en la que entre el 75 y el 85 el PIB vasco es negativo. Es negativo. No es que crezca poco, no, es negativo. Euskadi es la única comunidad en cuya renta per cápita disminuye entre 73 y 81 en el Estado. En cuanto a la renta familiar disponible, por ejemplo, Vizcaya pasa de estar pues, en el puesto segundo al puesto 21 en el 85. Es decir, no había ninguna garantía de que esto iba a salir de ninguna manera. ¿Vale? Y en ese contexto, a personas que están en las instituciones, lo cual también nos permite decir que por muy mal que lo hagan a veces, hay veces que aciertan y aceptan bien, pues se les ocurre impulsar dentro de un marco, una idea más o menos etérea europea, que era, pues vamos a ver si conseguimos que todos los países que van a entrar a la Unión Europea, todavía en España no estaba, pues se orientan en la misma dirección y hay fondos europeos y tal. Pues vamos a utilizarlos ¿para qué? Pues para hacer cosas, para invertir en producción, en economía, en competitividad, en formación, pero también en solidaridad y cohesión social. Nos encontramos con unos gobernantes del gobierno vasco, en aquel momento, liderados por José Ignacio Arrieta, que era el consejero de Empleo y de Bienestar Social, sociales, que deciden impulsar un gran plan, un ambiciosísimo plan de lucha contra la pobreza y de cohesión social. Y hay un artículo que también siempre recomiendo mucho que se lea, que es este artículo que publica José Ignacio Arrieta el 7 de marzo del 89 en el periódico El País. Titulado Euskadi ante la marginación. En ese artículo explica lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer, y lo presenta como un día histórico, como una fecha señalada. Sería una de las fechas que tendríamos que celebrar en este país. Podríamos haber decidido otras cosas, decidimos eso. Y dice que se va a marcar una forma distinta de articular socialmente el país. Esto me parece importante. El objetivo es articular un país que estaba en grave riesgo de ruptura de la cohesión social. Es articular. Y empieza a decir que a partir de ese momento las familias, porque la primera denominación de esto que hoy llamamos renta de garantía de ingresos fue ingreso mínimo familiar, luego ingreso mínimo de inserción, pero la idea era que las familias tengan unos ingresos mínimos garantizados, ¿para qué? Para no caer en la exclusión. Y me gusta mucho algo que dice. No lo hacemos porque estemos bien, que nadie se engañe. No nos sobra el dinero para esto. No hace falta volver a los falsos anteriores. Quien pueda pensar así se equivoca. ¿Por qué hacemos esto? Dicen, hacemos esto ¿por qué? Porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser el patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todas y de todos. Yo creo que es importante recordar esto porque si no seguramente vamos a entrar inmediatamente en el debate de los cómo, pero creo que es muy importante refrescar la cuestión de los qués. Esto es lo que se buscaba. Y cuando, en mi opinión, juzguemos, discutamos sobre la renta de garantía de ingresos, el modelo social vasco, tenemos que tener muy claro si, por la forma en que planteamos la discusión, estamos solo en el espacio de los cómo, cosa que es absolutamente necesaria,
hay que ajustar muchas cosas, hay que revisar lo que haga falta, o si estamos afectando gravemente a los que están. A mí me parecería muy preocupante que esta sociedad renuncie a este auténtico momento constituyente del cual yo creo que todas y todos podemos estar muy orgullosas y muy orgullosos, ¿vale? Pues este era el espacio del que. Y a partir de ahí se va definiendo a través de distintas articulaciones, a través de distintos planes y políticas, se van definiendo distintas herramientas de lucha en contra de la exclusión y por la cohesión, que en el momento actual, básicamente, pues junto a nosotros, pero básicamente sería la renta de garantía de ingresos, que es la más debatida, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social. Las dos primeras, la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria, tienen una característica muy importante, que es que son derechos subjetivos. Por tanto, son derechos, si las personas cumplen las condiciones para acceder a ellos, son derechos exigibles. Son derechos. No se puede decir, como no tenemos presupuesto, no son derechos. Las terceras, en cambio, que son ayudas de emergencia social, son complementarias y, por tanto, dependen de la capacidad presupuestaria que hay en cada momento. Pero las primeras son derechos, ¿vale? Y son derechos que están muy bien definidos. En ocasiones, cuando se dice pues, que esto es una especie de coladero, de que hay gente que sí y gente que no, están bastante bien definidos, ¿vale? Hay unas características, y es que se tiene que tener más de 23 años, los de 18 solo en algunos casos pueden cobrarlas, llevar 3 años consecutivos en Panamá Calibaso, esto ha cambiado, ha ido aumentándose, pero si puede estar empadronado un año, pero con 5 años actividad laboral remunerada, es decir, están bastante bien, si queréis entramos un poco más en esto, bastante bien definidas, ¿vale? No es una puerta, no es un coladero al que cualquiera pueda acceder porque sí, ¿vale? Están bien definidas. Y además, seguramente, no sé si alguno que estamos aquí hemos tenido en alguna ocasión que solicitarlas o conocemos gente que las tramite y tal, son bastante complicadas. Hay que justificar mucho, ¿vale? Hay que justificarse mucho para decir que efectivamente yo cumplo las condiciones. No es, insisto, no es un coladero. Luego, a ver, quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Yo he visto gente que se escaquea en todos los sitios, ¿no? A mí siempre me gusta una cosa que dijo en alguna ocasión, porque dicen que dijo el Papa Pablo VI, que le preguntaron ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y le dijo la mitad. Bueno, pues seguramente pasa eso en todos los sitios, ¿no? Hay un porcentaje de gente que se escaquea en todos los sitios. Pero insisto, o sea, no pensemos que esto es una cosa hecha así ahí, al buen tuntún, un coladero, ¿eh? O sea, hay que fijaros todo lo que se pide para poder acceder a esas ayudas, ¿vale? Evidentemente, como luego veremos, por la ambición integradora de estas ayudas, la dotación presupuestaria de las mismas y el alcance económico de las mismas es muy elevado, mucho más que en cualquier otro lugar del Estado. El PowerPoint os lo dejaré a vuestra disposición para que podáis... bueno, todos estos son datos públicos, los derechos organizados. Y realmente por esa ambición inclusiva, pues nos encontramos con un dato que alguien puede decir, pues qué cosa más curiosa, yo digo, qué cosa más maravillosa. Euskadi gasta el 40% del total de Estado en este tipo de prestaciones. O sea, el 40% de las prestaciones de ingresos mínimos que hay en el Estado se invierten en Euskadi, ¿vale? La cuantía máxima que puede cobrar una familia con 3 o más hijos, pues es 875 euros al mes, 920 si es monoparental con 3 o más hijos, y se añade un complemento de vivienda de 250. Por tanto, pues puede estar en torno a los 1.000 y poco euros. Para una familia, insisto, con media familiar con 4 componentes. Con lo cual, algunas noticias que circulan, como eso de que de pronto alguien ha cobrado 2.415 euros, tal y cual, esto es una pura manipulación. O es pura ignorancia, pero a veces es pura manipulación, ¿vale? En ocasiones, cuando nos encontramos con que fulanita o menganito han cobrado no sé cuánto, pues puede ser porque hay una acumulación de meses hasta que se resuelve la solicitud, o por lo que sea, ¿vale? Pero nunca puede pasar esos 1.000 y poco, que decíamos antes. Bueno. ¿Cómo está la cosa en este momento de la RGI? Que es básicamente lo que nos bueno, pues en octubre de 2014, según los propios datos de la ANVIDE, porque igual una de las paradojas de estos debates es que la información esta es una información absolutamente clara y transparente, no es secreta, ¿vale? Yo no he tenido que pedir a ningún servicio secreto que me busque no sé qué. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que todo esto está al alcance de cualquiera. O sea, a veces cuando decimos, se ha hecho una pregunta tremenda en el Parlamento, parece que es que si no se pregunta en el Parlamento la cosa no se sabe, no se puede saber, ¿vale?
Y me preguntaron en el Parlamento, lo he buscado todo en Internet y soy un inmigrante digital, no soy un nativo digital. Mi hija seguramente lo haría mejor, yo he conseguido esos datos. Bueno, 65.479 expedientes activos de la RGI, de los cuales pues, algunos más son mujeres, 12.500 son pensionistas, por lo tanto son complementos de pensiones. Esto es muy importante para tener en cuenta. Hay mucha gente que está consiguiendo niveles de una cierta dignidad en nuestra sociedad, no gracias a las prestaciones clásicas, sino gracias a las prestaciones. 12.500 personas que complementan su pensión hasta llegar a esos 1.000, lo que le corresponda, 400 y pico o lo que sea euros, gracias a estas prestaciones. Y también es importante que nos demos cuenta de que prácticamente la totalidad de quienes reciben RGI como complemento de pensiones son nacionales. Aquí no hay inmigrantes. Los inmigrantes por edad y por situación laboral están en otra situación. Hay un problema que yo creo que seguramente habrá que hay ocasiones, algunos datos no constan y tal, en esos 10.000, pero básicamente la formación, la mayoría, pues tienen hasta estudios obligatorios, pero también hay 2.580 universitarios. ¿Vale? Esto luego lo volveré a recordar cuando hablemos de las posibles alternativas. ¿Vale? No es una renta simplemente para gente sin estudios, inmigrante y pobre. ¿Vale? Es una renta para la dignidad y desgraciadamente, y eso tiene que ver con aquello que decíamos de los años 80, en los años 80 ha cambiado bastante el escenario económico de nuestra sociedad y la vulnerabilidad es creciente. ¿Vale? Hoy la vulnerabilidad puede afectarnos a cualquiera. Si tenemos redes familiares, seguramente pues, podemos cambiar la situación, pero no es fácil. ¿Vale? O sea, que esta no es una renta para pobres, moros y gente sin estudios. ¿Vale? Es una renta para gente que necesita jubilados en ocasiones e incluso gente con estudios universitarios. ¿Vale? En cuanto a la zona geográfica de nacimiento de las personas que en este momento en octubre recibían el garantía de ingresos, bueno, pues el 63,7% son nacionales, de alguna de las comunidades del Estado español empadronados en un municipio vasco, y el resto son extranjeras y extranjeros, una parte de la Unión Europea. Por ir a los dos grandes colectivos que están generando en ocasiones los debates, nos encontramos que hay un 9,7% que proceden del Magreb y hay un 6,14% que proceden de la África subsahariana. ¿Vale? Esos son los porcentajes. Por tanto, insisto, tampoco hay una sobrerepresentación de la población inmigrante, porque es la población más vulnerable, pero no porque sean quienes consumen o para quienes están destinadas estas ayudas. Luego lo hablamos si queréis un poco más. ¿Cuál sería el perfil tipo? Esto ha ido cambiando con el tiempo, cambia en función de coyunturas económicas, pero ¿cuál es el perfil tipo de los beneficiarios de la RGI en este momento con datos de octubre del 2014? Básicamente es mujer, mayor de 35 años, menor de 50, con recursos a su cargo, sin más estudios que los obligatorios y con nacionalidad española. Ese es el perfil tipo, el más abundante. No quiere decir que no haya muchísimos más, ¿vale? Pero este sería el más abundante. Vale, y lo del fraude, ¿no? Que bueno, pues se utiliza mucho, o se habla mucho de ello, y es bueno que se hable, ¿vale? O sea, el fraude no se puede permitir en nada, tampoco. Pero si ajustamos el análisis, pues nos podemos dar cuenta de algunas cosas que yo creo que son importantes. Hago una advertencia. Aquí sí que puede haber baile en cuanto a los datos, ¿vale? Pero no mucho baile. No pensemos que esto es una especie como de reducción mínima. Es decir, son bastante ajustados, ¿no? Pero en función de algunas conceptualizaciones podemos decir, pues sube un poco más, sube un poco menos. Pero básicamente, insisto, trabajando con información oficial me encuentro con esto. En primer lugar, tenemos un bastante, con 86 millones de euros entre 2002 y 2014, 3 años, que se deben a pagos indebidos, efectuados por la vida. Pagos indebidos. Ahora hemos visto muchas noticias de cómo se pide que se devuelvan pagos y tal. Pagos indebidos. Pagos indebidos básicamente ¿por qué? Porque también, como veíamos antes, como luego diré, la gestión de la RGI es complicadísima. O sea, que es un sistema tan garantista, tan exigente y tan controlador, porque es dinero público, y estamos tocando una cuestión vital, esta cuestión de la solidaridad, que es tan garantista, que es tan complicado muchas veces, que es que a veces cuanto más quieres ajustar las cosas, pues más te encuentras con que vas dejando espacio. Luego, bueno, el 6,5% del presupuesto total en estos 3 años ha sido pagos indebidos efectuados por la AMBI. Cobros indebidos atribuibles a conductas de los perceptores. Cobros indebidos, que no es fraude todavía. Ahora pongo un ejemplo. Ha habido 20,8 millones de euros, el 1,6% del presupuesto total.
¿Qué puede ser un ejemplo de cobro indebido? ¿Verdad? Por la propia complejidad del sistema. Imaginaos una persona que firma un contrato de trabajo para un fin de semana. Cosa muy habitual. Reponedores, etc., ¿no? Ahora en Navidades son rebajas, ¿no? Bueno, esa persona tendría en principio que notificar a Lanbide que tiene un contrato de 2 días para que le reduzcan la parte correspondiente de la renta. Pero es que cuando luego vuelve a dejar el contrato, tendría que decir, oye, ya he dejado el contrato. Es decir, nos encontramos con holguras a veces. Aquí puede haber olvidos, malas intenciones, problemas de cierre, pero ¿cómo carajo voy ahora a no sé dónde, hoy que es viernes a la noche que me acaban de avisar? Porque conozco un montón de gente que trabaja porque le llaman de repente, oye, preséntate dentro de 1 hora no sé dónde. Entonces, aquí hay un problema de cobros indebidos. Hay gente que está cobrando aunque consiga el trabajo, pero temporal, muy legal, ¿no? Esto es un problema. Luego, actuaciones fraudulentas. Personas que dicen que viven sin vivir, personas que trabajan a tiempo completo o con contratos estables y lo dicen, pues, nos encontramos con unos 3,8 millones de euros, que sería el 0,3% del presupuesto total. A mí me gustaría que alguien me dijera en cualquier actividad económica estos niveles de fraude. Hemos conseguido casi, vamos, el ideal, o sea, es que es la leche. Pero realmente fraude de poco, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya que perseguirlo, ajustarlo, ¿vale? Insisto, pero de fraude hay que ponerlo en sus justos. Bueno, entonces pasan cosas de todo tipo, ¿no? Cuando te pones a mirar, no quiero aburriros con esto, pero pasan cosas de todo tipo. Pues gente de pronto que me dice, yo vengo a devolver 17.000 euros. Me estáis ingresando dinero de la RGI cuando yo ya os dije que estaba trabajando. Pues hay desajustes por la complejidad de la gestión. Insisto, es tan complicado, hay tanto papeleo, hay tanto control, que es complicado, ¿no? O, de pronto, a una mujer le quitan la ayuda porque dicen que paga demasiado alquiler. Entonces, si pagas tanto alquiler, como la cosa está tan candente, si pagas tanto alquiler, será que tienes otros ingresos. Y le quitamos la ayuda. Luego ella lo explica, ¿no? Yo pago mucho alquiler porque es que usted, dígame dónde carajo puedo vivir con ese alquiler. Pero me ayuda a mi familia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo de la cronificación también parece importante. Pues también habría que matizar esto. ¿Que son ayudas que cronifican, que generan parásitos, etcétera? Pues no parece. No parece. En este momento, según datos de Lanbide, nadie está recibiendo la renta desde hace más de 3 ejercicios. Hay un 64% entre 2 y 3 ejercicios y el resto menos. Desde enero de 2012 hasta la actualidad, 25.611 perceptores de RGI dejaron de cobrarla porque firmaron contratos. Luego parece que hay bastante rotación, hay gente que sale. Seguramente muchos de esos van votando. No es un problema de RGI, es un problema del mercado de trabajo. Pero la gente sale. Y además, pues otra vez, frente a algunos estereotipos, de los que salieron, casi la mitad eran extranjeros. Y, por cierto, 1.823 de ellos, la mayoría marroquíes. Claro, o sea que hay, más que cronificación, hay una rotación. La gente entra y sale. En 2014 ha habido 142 resoluciones de suspensión, extinción o denegación de la RGI por haber rechazado un trabajo. 142. Recuerdo que hay 67.000 perceptores. Quitamos los jubilados, 12.000, 14.000, pero 142 resoluciones. De ellas, 73 eran personas autóctonas y 69 extranjeras. Y de las extranjeras, 16 eran marroquíes. Me molesta mucho tener que estar permitiendo permanentemente esta cuestión, pero todas y todos comprenderemos por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Vale, ¿y esto qué supone? Esto supone que en este momento Euskadi es, ciertamente, la única autonomía de todo el Estado con una protección social que es equiparable a Europa. Luego hay distintas modalidades, hay pues muchas prestaciones y servicios a familia que en muchos lugares de Europa que no hay aquí, pero en términos agregados, o sea, en términos comparables, básicamente de gasto público por PIB, bueno, nos encontramos que el País Vasco está aquí, junto con Francia y Bélgica. Bueno, si Estados Unidos está aquí. Pues realmente no estamos locos, vamos. O sea, estamos haciendo algo que otros en otros lugares de Europa están haciendo y que parece que lo hacen sin tantas discusiones, al menos en algunos lugares, ¿no? Ahora me diréis, joder, Reino Unido, bueno, en Gran Bretaña buena se ha montado ahora con esto de la inmigración. Vale, es que están aquí. Bueno, entonces, estamos, en fin, haciendo una política que es una política europea, europeísta. Eso da como consecuencia que los indicadores comparados de pobreza nos han puesto, ¿vale? Euskadi y otros estados, pues Euskadi se parece más a Noruega en cuanto a los estándares de pobreza, en cuanto a los ratios de pobreza, que al conjunto del estado.
Estamos en ese nivel. Y este gasto, o esta inversión, pues ha sido exitosa, y ha cumplido su función. Si lo que buscaba era mantener al máximo de personas fuera de la exclusión, lo ha conseguido, no cabe ninguna duda. Desde el año 86, que todavía no había este tipo de planes, hasta el año 2008, pues ya vemos que la evolución de todas las tasas de incidencia de la pobreza, pobreza de mantenimiento, que básicamente falta de ingresos para el día a día, pobreza de acumulación, que básicamente es cuando ya la pobreza tiene dificultades que se prolongan en el tiempo. Bueno, todo esto ha ido descendiendo, porque ahora con la crisis ha aumentado. Ha aumentado muy poco comparativamente, como vemos luego con el conjunto de Estado. O sea, que la renta de anteros cumple su función, o al menos una de ellas. Porque no olvidemos que, efectivamente, y luego me referencia a ello, que el sistema vasco de inserción se basa en lo que llaman el doble derecho. Se supone que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a la inclusión y derecho a la incorporación laboral. Pero ojo, esos dos derechos, en primer lugar, la carga de la prueba cae en primer lugar sobre la propia administración. No nos equivoquemos. Es la administración la que tiene que buscar la forma de que tanto el derecho a la inserción económica, a la inserción a través de este tipo de medidas, como a la incorporación laboral, funcione. ¿Vale? El doble derecho, luego hablamos del derecho. Pero parece que esto pues, ha funcionado. Efectivamente, pues, los niveles de bienestar, sería la otra parte, no el otro gráfico de la pobreza, eso sería el bienestar. Los niveles de bienestar de la sociedad vasca pues, han ido mejorando con el tiempo, incluso durante la crisis. La propia crisis no ha impactado fuerte sobre algunos sectores que ya estaban débiles antes de la crisis, pero ha permitido que sectores que no estaban débiles se mantengan bastante bien. Por lo tanto, también actúa como un colchón de bienestar para el conjunto de la sociedad. Vale. Así todo, pues es un sistema muy ambicioso, pero ni siquiera este sistema tan ambicioso cubre todos los casos de pobreza. ¿Vale? En torno a más de un 25% de la población en riesgo de pobreza no consigue acceder a esto, pues porque no cumple los requisitos. Pero pues, ha ido cumpliendo, como digo, sus funciones. Y además de esa función fundamental, directa y primera, que era la de conseguir combatir la exclusión y mantener un poco situaciones de dignidad y de bienestar, que hemos visto que lo ha conseguido, que hay un montón de datos de menor impacto de la en Euskadi, etc. Además, incluso hay algunos estudios, yo de esto solamente me fío de lo que leo, pero hay gente que sabe más que yo sobre esta forma de valorar impactos económicos, pero bueno, pues da la impresión de que incluso, sin haberlo previsto, este modelo social vasco tiene consecuencias beneficiosas sobre el conjunto del sistema económico vasco. Por ejemplo, en 2010, quiero recordar, se hizo público un estudio por parte de la Oficina de Estadística de la Secretaría de Empleo, el gobierno vasco, que decía que se podía calcular que unos 66.200 empleos en Euskadi se habían mantenido durante la crisis gracias a este tipo de prestaciones. ¿Por qué? Pues porque una buena parte, evidentemente, porque la gente que recibe renta garantía de ingresos luego la hace circular, consume. Con lo cual, pues, al final acaba alimentando al comercio tal, paga un alquiler o lo que sea. ¿No? Pero es que además, algunos de esos habían conseguido, gracias a esta ayuda, pues tener estímulos para el empleo y salirlo ¿vale? Con lo cual se consideraba que en torno al 40% de los empleos mantenidos durante la crisis podía explicarse por los efectos de la RGI. Y también se decía que en caso de que estas RGIs se eliminaran y por tanto nuestras tasas de licencia de bienestar se acercaran a comunidades como Madrid o Cataluña, pues tal vez el PIB vasco podría reducirse un 2%. Yo insisto, esto lo digo como si estuviera recibiendo el catecismo, soy incapaz de objetivar esto y de hacer la trazabilidad del dato, ¿no? Pero bueno, en principio pues, no tengo por qué desconfiar de eso. Bueno, esto lo paso muy rápido. Como decía antes, el País Vasco es la comunidad que más perceptores tiene, la comunidad que más gasta, pero es también la comunidad con menos población con situación de carencia de todo el Estado. Es además la población del Estado en la que menos ha afectado la crisis gracias a este tipo de ayudas. Hemos evolucionado mejor en cuanto a carencia material severa, hemos evolucionado mejor en cuanto a hogares con dificultades durante la crisis, quiero decir, está funcionando durante la crisis.
y luego comparados con el conjunto del Estado, pues estamos en situaciones mucho mejores. A pesar de todo, es verdad que la RGI no logra eliminar la pobreza. Como decía antes, hay un 25%, algo más, de población pobre en riesgo de pobreza que no accede a la RGI. A pesar de recibir la RGI, hay un 3,3% de población vasca en este momento que continúa en situaciones de pobreza real. O sea, la RGI les eleva un poco, pero no los sacan. Por tanto, no consigue eliminar la pobreza, pero bueno, tampoco era su objetivo. Entonces, cuando se dice que la RGI ha fallado, voy terminando, yo diría, a ver, yo creo que la RGI funciona. Lo que no funciona hace ya mucho tiempo es el mercado de trabajo. O sea, cuando se diseña la RGI, ¿en qué se piensa? Un poco siguiendo el modelo francés, ¿no? El ingreso mínimo del RMI francés. Pues se pensaba que esto iba a ser una ayuda mientras la cosa iba mal, pero que luego, pues cuando el mercado de trabajo pudiera funcionar, pues la gente saldría de la renta y entraría en el mercado de trabajo. Y esto es lo que quiere todo el mundo, por otra parte. Ya vemos que la gente sale para volver a entrar y sale para estar en trabajo. Pero realmente nos encontramos con que el mercado de trabajo en el conjunto del Estado, Euskadi está un poco mejor, pero así todo hay tendencias que nos afectan igual que el conjunto del Estado y que Europa, pues tiende hacia una temporalización, una precarización y una incertidumbre cada vez mayor. Veía igual que yo el otro día este dato. Es un dato que está sacado de los estudios de la Agencia Tributaria Española, los estudios de IRPF, y lo que dice es que un tercio de asalariados en el conjunto del Estado son 600 euristas. Los 1000 euristas ya, vamos, en fin, ha quedado... Y que prácticamente, pues, bueno, hay toda una generación salarial eso, pues, que está viviendo de empleos muy precarios, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil incorporarse a esa situación. Alguien podría decir, hombre, pues bajemos lo de la RGI. Bueno, pues bien, bajemos, pero veremos qué pasa, ¿no? Sabremos qué pasa con las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, lo que está fallando es el mercado de trabajo. Es decir, hay aproximadamente, según ese estudio de la agencia tributaria, el 46% de los asalariados totales están por debajo de los 1000 euros. O sea, es que el mileurismo ya no es una cosa que les pasa a los jóvenes cuando empiezan a trabajar. Es algo que le pasa a mucha gente durante toda su vida laboral. Y esto es preocupante, claro. En este contexto, a pesar de todo, pues están intentando plantear medidas de activación, de vincular más fuertemente la renta con el empleo. Me parece bien, todo lo que sea hacer que la gente sea más autónoma en su actividad laboral, me parece bien, pero me parece muy complicado. Yo recordaría, ya que estamos aquí, un trabajo del Club de Roma, en el año 99. El Club de Roma ha hecho cosas muy buenas, a veces se le conoce como el informe de los límites al crecimiento, un poco más, ¿no? Pero en el año 99, además, se presentó en Bilbao justamente este informe. Se hizo este trabajo. El dilema del empleo, el futuro del trabajo. Se hacía un diagnóstico, creo que muy certero, de los problemas del año 99, cuando no había crisis. Esta crisis al menos, ¿no? Y ya decía, mira, esto del empleo, tal y como lo hemos conocido, esto se ha acabado. Por muchas razones, ¿eh? Es más, incluso si metemos una variable que aquí no se manejaba tanto, que es la variable ecológica, pues igual habría que decir que las viejas formas en las que hemos buscado las viejas formas fordistas, ¿no? Keynesianas, vamos a generar, a hacer carreteras o a hacer no sé qué, o a fabricar coches, pues igual es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo que venían a decir es que esto de que vamos a tener buenos empleos para todas y para todos, además, sobre 35 horas, 5 días a la semana, eso se ha acabado. Se ha acabado. Entramos en otro ecosistema laboral. Y lo que proponían era un sistema multiestratificado de actividades productivas, que se basaba básicamente en lo siguiente. Tendría que haber un primer estrato, un trabajo básico, que tenía que ser garantizado por el Estado. Garantizado por el Estado, luego lo veré esto. De tal manera que todas las personas que puedan trabajar, trabajen. ¿Trabajen cuánto? Unas 20 horas semanales. Mucho más no se puede comprometer. Unas 1000 horas anuales. Habría distintas formas de organizar temporalmente esto, pero insisto, es responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado. Y, evidentemente, habría una remuneración mínima garantizada, y se decía, según el sistema de impuesto negativo por la renta, y sería un requisito para recibir otras ayudas sociales. Pero, ojo, esto es responsabilidad del Estado. Y a partir de aquí, habría luego un segundo estrato, que sería el empleo en el mercado, que se contratan, etcétera, tú vas.
es complementario. Luego habría un tercer estrato que serían actividades de autoproducción, voluntariado, trabajo cívico, etc. Creo que aquí nos dibujan el panorama del futuro. Sobre esto luego ha habido mucha gente que ha seguido trabajando, ¿no? Por cierto, en los últimos tiempos, la New Economics Foundation, que es una ANEF, que es una fundación de pensamiento y de investigación económica y politológica británica, pues ha publicado un informe muy interesante de 21 horas. Lo que vienen a decir es lo mismo, o sea, algo parecido a lo que decía Alfredo Roma. O sea, si realmente nos ponemos serias y serios pensando cuánto trabajo hace falta, sobre todo cuántos trabajos que no hacen falta no debemos seguir haciendo, planteando, porque son ecológicamente agresivos, son de conciliar, etc., pues es que igual nos quedamos con que habría para 21 horas per cápita. 21 horas per cápita, 20 horas decía el informe Club. Bueno, lo que quiero decir, y luego si queréis lo hablamos más, porque es otro tema igual, yo creo que nos tenemos que dar cuenta realmente de que el mercado de trabajo se encuentra en una situación realmente complicada, estructural, que no se va a resolver con la salida de la crisis. Y si el trabajo es algo más que una renta, eso que decía más que cualquier trabajo no se cubría. Hay un estudio muy interesante que podéis leer si queréis aquí, de José Antonio Noguera, que dice, cuando realmente decimos el trabajo en lugar de una renta garantizada, en este caso la renta básica, la renta de ingresos, pues démonos cuenta de que para que el trabajo sea un sustituto mejor que la renta, debe dar algo más que renta. Y hay trabajos, sinceramente, que hoy en día dan mucho menos que una renta. Mucho menos. No dan dignidad, no dan creatividad, no dan capacidad de participación. Entonces, lo de trabajo para todos y para todos, para que la gente deje la renta, es muy complicado. Si queréis, lo vamos un poco más. Termino. Tanto los liberales más inteligentes como los socialdemócratas tienen muy claro que la desigualdad hace imposible la vida cívica. O sea, cuando la desigualdad es muy grande en las sociedades, llega un momento en que ya no hay sociedad. Punto. Vivimos en mundos separados, vivimos en planetas separados. Entonces, la renta de garantía de ingresos ha sido una inversión fundamental en una sociedad con graves riesgos de ruptura de la cohesión. ¿Para qué? Para mantener la apariencia de sociedad y el compromiso de sociedad. Yo creo que esa renta nos ha hecho mejores como sociedad. Nos ha hecho compartir más cosas, ha desestigmatizado a la gente que estaba en exclusión. Nos ha corresponsabilizado durante mucho tiempo. Yo me siento muy orgulloso de esto que ha hecho la sociedad. Y hay un montón de informes, el más publicado últimamente, de Wilkinson y Pickett, que nos dicen que la desigualdad, que ojo con la desigualdad, que lo que nos queremos ahorrar a veces en inversiones en favor de la igualdad, acabamos pagándolo y más caro por seguridad policial, por cárceles, por cultura de la cohesión, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, invertir en desigualdad es muy importante. Creo que es lo que llevamos haciendo desde el año 89. Y en última instancia, lo que estamos haciendo desde el 89 es eso que decía el famoso informe de Beveridge, en el 42, el informe que da lugar al estado de bienestar en Gran Bretaña, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Acabar con la desigualdad? No. ¿Acabar con la pobreza? Si podemos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar un camino que nos lleve desde la necesidad hacia la libertad. La necesidad es incompatible con la libertad. Cuando estamos en estado, hasta la ley lo comprende a veces. Estar en estado de necesidad es incompatible con la libertad fundamental que nos convierte en ciudadanos y ciudadanos. Es incompatible. Y lo que buscaba el informe de Beveridge, que está en la base del estado de bienestar británico, es que podamos estar protegidas y protegidos de la necesidad desde la cuna hasta la tumba. Hay un documental que lo he hecho siempre muy polémico y, en fin, pues tiene su punto, ¿vale? Entonces hay que conocer cuál es su punto y decir, bueno, yo anulo tu punto, es decir, bueno, pero a partir de ahí hay un documental que es muy bonito, a mí me gusta mucho. Me perdone los derechos de autor, pero ponemos 2/3 partes del documental se puede ver ya en YouTube. La tercera todavía no he encontrado, está la El espíritu del 45. Entonces, es lo que hace rememorar justamente ese momento iniciático, ese momento de creación de lo que fue el estado de bienestar británico. A mí se me saltan las lágrimas cuando escucho algunas cosas. Es conmovedor. Luego también tiene su punto ideológico, hace los críticas, pero es conmovedor ver cómo gente decía, de repente veíamos que estábamos protegidos. Y que además lo hacíamos toda la nación juntos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, etc. Bueno, yo lo que digo es, hemos tenido nuestro propio 45, en nuestro caso el 89. Discutamos lo que hay que discutir y cómo mejoramos todo esto. Pero por favor no cuestionemos el espíritu.
porque creo que es de las mejores cosas que hemos hecho en este país. Entonces, discutamos lo que hay que discutir para ajustarlo, pero de verdad, metámonos de lleno en este espíritu fundacional del 89, en esto que dio lugar a esta gran apuesta por la solidaridad compartida, porque creo que nos jugamos mucho más. Y hasta aquí puedo decir. La oportunidad a vuestra disposición para lo que queráis que planteemos. Vamos a abrir, nos están poniendo los vinitos y demás en Faculty, pero el segundo tiempo del Club de Roma suele ser preguntas, comentarios, cosas que quieras preguntar a Imanol, al ponente. Creo que ha sido bastante inspirador, pues a mí me lo ha parecido la presentación. Entonces abrimos un turno de preguntas, de comentarios, cosas que queráis poner encima de la mesa. Bueno, comparto lo que aquí has expuesto, vamos, sin ninguna duda. Es necesario el sistema de la renta de garantía de ingreso y su aplicación es una de las mejores inversiones sociales que en este país se ha hecho y se debe seguir haciendo. No le encuentro ningún pero al uso y al destino de esas ayudas. La emergencia social, la renta de garantía de ingreso en su día, el salario social. He tenido vivimos en un municipio pequeño, mucha proximidad en la administración pública, lo he conocido de cerca y a mi modo de ver, el único pero en esta crítica es a veces por parte del cuerpo técnico de la administración el control, es decir, cuando alguien percibe la renta básica, la renta de ingreso, debe firmar un convenio de inserción donde se le orienta en su formación para que mejore la empleabilidad, a veces incluso en los hábitos sociales pues para que la familia pues mantenga una estructuración social, etcétera, etcétera. Y donde yo he podido a veces ver y otras veces sin ver, sí oír, que aparece la picaresca por parte del que percibe la renta de garantía de ingreso, en este caso, y por otro lado, la poca supervisión con la responsabilidad institucional en su cuerpo político técnico, ¿vale? Y yo creo que es el único punto donde tendríamos que hilar con rigor, y asumiendo las responsabilidades que la administración, que es el principal valedor de este asunto, debe aplicar. Y yo creo que ahí es donde no hemos avanzado en los tiempos que corren, donde la picaresca a veces es la moneda de cambio, Es decir, es necesario y tenemos que cuidar esto. Ahora, pasa el cuidado por la aplicación con rigor, a mi modo de ver, de lo que ya está legislado. Rigor en la redacción de los convenios de inserción, la supervisión, la integración sociolaboral, etcétera, etcétera. Sí, no, estoy de acuerdo con que es fundamental la legitimación. La realidad social es muy complicada porque tiene una dimensión objetiva, pero tiene una dimensión subjetiva. En ocasiones es más importante que la objetiva. Muchas veces lo más importante no es algo que pasa, sino algo que sentimos que pasa, que nos parece que pasa, que experimentamos que pasa. Entonces, yo creo sinceramente que con los datos encima de la mesa, los escapes de control son muy pequeños. O sea, yo puedo decir que he visto más escapes de control casi en todos los sitios en los que he estado en mi vida desarrollando actividades, ¿no? Entonces, creo que hay mucho control. En ocasiones incluso, bueno, hay no sé cuántos miles de expedientes en tanto revisándose y tal y cual. O sea, yo creo que hay mucho, ¿no? Pero bueno, a mí, ¿qué es lo que más me preocupa? No es que haya fraude o picaresca. Yo creo que hay poca. Pero si la sociedad pensamos que hay mucha, pues la única manera de legitimar el sistema es, efectivamente, combatir esa apariencia de actividades. Que, por tanto, explicar claramente, además de datos, lo que se hace, lo que no se hace, para que esto se mantenga controlado, ¿no? Pero insisto, yo creo que la realidad es que hay muy poca fuga. A mí ya me gustaría que en mi departamento de la universidad solo hubiera un 0,3 o un 1% de gente que se escaquea de sus tareas. Ya te digo que hay más. A mí me gustaría, cuando estuve en el Senado, no solamente hubiera esto, ya tengo que infinitamente más. Y eso no es decir, bueno, es que no sientes ahí controlar. Y el fraude fiscal. No vamos a justificar un fraude. O sea, un fraude y otro fraude no es un empate, a uno son dos fraudes. Por tanto, combatámoslos, ¿no? Pero insisto, yo creo que es más bien por esta especie como de sensación o de opinión. Yo creo que cuando vamos a los datos, a mí me da la impresión de que realmente es poco. O sea, que eso no debe decir algo, es poco, no pasa nada, no.
Si hay poco, pero parece que hay mucho, vamos a intentar, evidentemente, que la gente vea lo que hay. Pero bueno, eso es fundamental, sí, para legitimar el sistema. ¿De dónde vamos a nivel europeo? Pues salían recientemente, ¿no?, noticias sobre Alemania, pues, las ventas de garantía o de inserción social que tienen allí, para incluso gente comunitaria que no haya trabajado, tal, cómo se restringían, y parece que al final les han dado la razón a los alemanes y no tienen que ser tan universales, ¿no? Sí, mira, esto es una hipótesis, no tengo, el otro día hablando de estas cosas se me ocurría la siguiente idea, es para investigar, ¿vale? O sea, que lo que voy a decir es una hipótesis, pero mira, los expertos en los regímenes de bienestar, los finanzas y tal y cual, dicen que hay 3 modelos de bienestar. Se llaman los modelos nórdicos, el modelo nórdico, más universalista, etcétera, el modelo continental, es típico de Alemania, Austria, Holanda y tal, y luego el modelo mediterráneo. Cada uno ha tenido su propia... La culpa tiene el ordenador. Seguro. La escuela. Entonces, el nórdico, el continental y el mediterráneo, ¿no? Y cada uno ha tenido su evolución, su historia, relaciones de una manera u otra, y los 3 están en crisis, y los 3 están revisándose. Y cada uno está revisándose de una manera, una dirección. Yo creo que el modelo mediterráneo, Francia, España, Euskadi, ¿no? Euskadi está más aquí para ver enseguida. Francia, España, Grecia, Portugal, Italia, pues básicamente están en una fase de vamos a recortar por donde sea. Oye, ¿te has cortado piernas? Bueno, o sea, es un recorte generalizado, sin demasiado criterio. Lo mismo cortamos en conciliación, que en ayudas a las familias, que en investigación, que en inclusión. Es un recorte sin sentido en ocasiones, ¿no? O sin una coherencia. Entonces, como hemos tenido unos estados de bienestar muy poco institucionalizados, hacemos unas prácticas de ajuste muy poco institucionalizadas, bastante al albur de los acontecimientos democráticos. El modelo continental, Francia a veces está un poco, Alemania, Austria, Holanda, siempre han sido muy de vincular el bienestar al empleo. Han tenido posibilidades también, otras estructuras laborales, etcétera, productivas, bueno, y a través de empleos, bueno, tipo mini-jobs, alemanes y tal y cual, están haciendo un desligamento cada vez mayor, es decir, vamos a vincular prestaciones a empleos. Por tanto, el empleo va cobrando cada vez más peso, Y luego el modelo nórdico. El modelo nórdico sigue con la expansión que tenía, con el universalismo, pero están haciendo un cierre étnico. Un cierre étnico. Es decir, no es casualidad que prácticamente todos los partidos de extrema derecha, xenófobos, que acceden al gobierno, estén en los países nórdicos, en los países del norte. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, hay un auténtico cierre étnico, ¿vale? Y la idea es, vamos a seguir manteniendo el estado de bienestar, pero solo para nosotros. Solo para nosotros. Entonces, ¿por dónde va a ir esto? No sé, seguramente lo que tú planteabas, por ejemplo, tiene mucho de esta especie de cierre étnico, de cierre nacional, pero al fin y al cabo no nos olvidemos. Las fronteras nacionales son fronteras éticas siempre. Decidimos que para nosotros sí, para otros no. Entonces, ¿por dónde puede ir? Pues no lo sé. En el caso de Euskadi, por ejemplo, pues en Euskadi estamos más bien institucionalmente por esta vía, por la vía continental. Vamos a ver si conseguimos vincular más fuertemente la prestación al empleo, pero algunas propuestas, no citaré nombres, que lo que buscan es, vamos a revisar todo esto, más bien les suena a esto. Cierre étnico, solo para los de aquí, solo para los nuestros. Entonces, ¿por dónde puede evolucionar esto? Pues por cualquiera de las 3 direcciones. O sea, puede haber sociedades que se metan en una especie de corte generalizado, un poco sin criterio, que al final puede acabar dando la razón. O sea, puede ser una profecía que se cumpla a sí misma. O sea, como dejamos de apoyar a la gente y la gente no tiene apoyo, la gente se debilita más, con la gente tiene menos posibilidades de vivir por sí mismas, con lo cual ves cómo esta gente estas ayudas solo servían para generar parásitos y tal y cual. Al final entramos en una fase destructiva del modelo. Podemos entrar por aquí e intentar activar. Pero ojo, yo creo sinceramente que esto es muy complicado. Cuando los empleos ven cada vez más complicado. Pero puede ser una vía, o podemos entrar por el cierre étnico. Si no hay para todas y para todos, lo siento mucho, solo para los nuestros. Pero si hay que expulsar a 2.000 inmigrantes sin papeles irregulares que hay en este momento en nuestra comunidad, pues expulsamos. Que nadie dice cómo. Y los costes que tendría eso. Pero bueno, pues no lo sé. Pero en todo caso, para dónde vayamos va a depender mucho de qué modelo de sociedad queramos. 2 preguntas.
una cosa. No has comentado nada del modelo americano, del modelo de Estados Unidos. Esto, bueno, otra cosa. Bueno, pues, a ver, el modelo americano es muy curioso, porque en realidad ha habido dos modelos americanos, en mi opinión. Yo insisto, o sea, que no penséis que lo que digo yo, ni nadie, ¿no? Nadie, lo de nadie lo ha avisado. El Papa un poco más, pero tampoco. O sea, bueno, yo digo lo que creo, ¿eh? Lo que creo que sé, no lo que creo. O sea, ha habido dos modelos americanos. O, si queremos, ha habido dos modelos americanos que se han alternado en el tiempo, ¿no? Hay un primer modelo fundacional. O sea, Estados Unidos es una sociedad de personas, de colonos, que individualmente se montan su vida, que no tienen pasado, al contrario, tienen que dejar el pasado atrás, muchos de ellos por obligación, porque estaban escapando de cualquier tipo de cosa, de persecuciones o de lo que fuera, dejan el pasado atrás, encuentran una tierra de provisión, evidentemente después de eliminar quirúrgicamente a los ocupantes originarios, a los nativos, es una cosa que nunca suelen contar, y al fin y a partir de ahí la gente, pues, un país que tiene unas enormes riquezas, capacidades, posibilidades y tal y cual, pues va para adelante. Además, como es un continente que es casi una isla al final, porque está aislado del conjunto de otros lugares, pues no está sometido a determinados conflictos del continente, etc. Bueno, hace su cambio. Por tanto, hay un individualismo enorme, ¿no? El excepcionalismo americano que dice Luis, según la gente, ¿no? Bueno, y así han ido funcionando durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento cuando se está acercando la Primera Guerra Mundial, esta es una aproximación a una de las curvas que presenta Piketty ahora en su último libro, pero también lo presentaba Krugman en las suyas, donde decimos, mira, el porcentaje de renta, de riqueza nacional, de renta que empezaba a llevarse el 10% más rico en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, está por encima del 45%. El 45% de la renta nacional, de la riqueza, se la está llevando el 10% más rico. Eso genera una situación absolutamente prerevolucionaria, explosiva, ¿no? Vayamos a la literatura, vayamos a una película como Rammstein, por ejemplo, la novela de Milos Forman, movimientos anarquistas, movimientos comunistas, lucha por el reconocimiento de los derechos, la plutocracia, bueno, una sociedad tremenda, descohesionada. Llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cumple un efecto igualador. Ha habido gente que ha ido a luchar, que ha muerto por su patria cuando vuelve y dice, tú, yo no solamente he ido allí para volver otra vez a esa situación. Es decir, hay una especie como la población negra que lucha también y vuelve, las mujeres que salen de casa y mantienen las industrias. Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 50 hasta los 80, aproximadamente el 10% más rico se lleva en torno al 30% de la riqueza. Y estamos en la fase del New Deal, de Roosevelt, etc., ¿no? Es un auténtico estado de bienestar, muy parecido a los estados de bienestar precontinentales y nórdicos, ¿vale? Pero a partir de los 80, de alguna manera, ese excepcionalismo norteamericano, ese individualismo tan fuerte, vuelve a aparecer otra vez. Y en estos momentos estamos otra vez en los niveles de desigualdad, como dice Piketty, pues similares a los de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles son las dificultades específicas que tiene el modelo norteamericano? El modelo norteamericano es un modelo muy poco protector. No es nada universalista. Es un modelo de welfare, básicamente. Ofrece oportunidades para que la gente trabaje, muchas oportunidades, y se considera que con eso es suficiente. ¿Qué dificultades tiene? Pues básicamente dos. La primera, sus orígenes tan idiosincráticos, ¿no? Su individualismo fundacional. Luego, la diferencia racial. La diferencia racial es tremenda, según todos los analistas, para poder constituir un Estado universalista. Hay un montón de trabajos de Alsina, de Ferreras, otros de economistas, que lo que dicen es ¿por qué los norteamericanos no odian el bienestar? Hay un libro que se titula así, Why do Americans hate the welfare? Pues porque consideran que todas las ayudas sociales van para los negros. O sea, los propios blancos pobres dicen, joder, es que se aprovechan los negros. Entonces, la ruptura étnica, la historia individualista de Estados Unidos, las potencialidades que tienen todavía, ¿no? Porque efectivamente Estados Unidos genera un montón de empleos, muchas veces con políticas absolutamente anti-austericidas, por otra parte, ¿no? Porque efectivamente hemos visto que Estados Unidos, a través de la industria militar, a través de la inversión, etcétera, pública, genera un montón de empleos. Les da la impresión de que o no les hace falta un Estado universalista o no les merece la pena. Así van a otros. Porque es el modelo, pero claro, hay una cara oculta del modelo norteamericano, en mi opinión. Aquí tenemos el welfare. Según algunos analistas, como Lu Guoquan y otra gente que trabaja en Estados Unidos, ahí dicen que ahí lo que tienen es ni siquiera un workfare. Porque estaría el welfare, que sería el modelo pues, más de protección pública, estaría el workfare, que son los modelos más continentales y anglosajones, donde el trabajo es importante, y luego estaría el prison fare. ¿Dónde están los pobres en Estados Unidos? Pues en la cárcel, en realidad.
Un montón en la cárcel. Un montón en la cárcel. Entonces, bueno, otra vez, elegimos un modelo de sociedad. Elegimos un modelo. Estados Unidos, y Obama, por ejemplo, ha intentado avanzar en esa dirección, con la reforma sanitaria, por ejemplo, inspirándose en Europa. Bueno, podemos elegir otra vez qué tipo de sociedad queremos. Podemos elegir, pero seguramente para vivir es mucho mejor. O sea, si nos dieran a elegir de vivir, seguramente diríamos, pues una sociedad que se parezca a uno de estos. O a esta. No tanto igual a estas. Y no sé si a otra. Hombre, si tienes posibilidades, capacidades, si tienes una buena formación, no sé cuántos, bueno, si eres un ganador potencial, como se dice en la película Eras una vez en América, ¿no? Que a Jerry le gusta mucho, ¿no? Se encuentran los amigos a cabo del tiempo y dicen, ¿qué ha sido de fulano? A fulano nos va muy bien. O sea, los ganadores se les nota en la línea de salida, ¿no? Pero si eres un ganador de la línea de salida, el modelo americano es una maravilla. Pero claro, hasta que te vienen maldadas, hasta que tienes problemas, ¿no? Yo, desde luego, si tuviera que elegir para mi hija, que parece que va bastante bien encaminada y apunta a poses de ganadora y todo, diría, bueno, yo me preferiría que esté por aquí, joder. O sea, si Estados Unidos tiene otro modelo, claro, muy extractor también de beneficios del resto del mundo. O sea, es que Estados Unidos es una sociedad de la leche, ¿no? O sea, es que es un fenómeno por sí solo. O sea, es que es otra cosa, es otro mundo. La segunda pregunta era, nos ha dado unos datos que a mí me han dejado impresionado, ¿eh? O sea, me ha parecido una exposición muy clara, pues cuánta población le afecta esto, qué nivel de ingresos le genera y sobre todo cómo contribuye a la tasa de empleo o de desempleo, una situación de este tipo. Es decir, unos datos muy objetivos, o unos indicadores muy objetivos, que normalmente no conocemos. O sea, tú dices que lo has investigado, pero no veo que haya un indicador en algún sitio donde puedas decir, mira, esto a lo largo del tiempo va produciendo esto y lo podemos seguir comprobando. ¿Hay algo de esto en otro sitio? Pues, porque es que en todo el debate... Estoy mirando al gobierno. Yo creo que hay un problema de comunicación, porque todos los años se publica un estudio potentísimo, que es el estudio sobre pobreza y desigualdades sociales, potentísimo, con un trabajo estadístico impresionante, con un rigor de la leche. Tenemos ya desde el año 89, ¿no? Tenemos ya una serie temporal, 86, una serie, bueno, del 86 que digo, el estudio ese, una serie temporal que nos permite efectivamente ver qué pasa, qué no pasa y tal. Además, luego hay estudios complementarios sobre pobreza infantil, sobre lo que sea, que hace el SIS, pues, con la Fundación Cariaga, que trabaja mucho para el gobierno, que no solo... O sea, tenemos un montón de información. Igual falta, efectivamente, esto. Igual falta... Luego entras a los informes a veces de la encuesta y son farragosos para leer. O sea, para quien no sea una persona que es capaz de basar en los datos, el último podría sacar solamente el avance, pero no tiene un gráfico. O sea, no tiene ni un gráfico. Estamos acostumbrados, o sea, los gráficos nos iluminan un poco, luego llegas al dato. No hay un gráfico. Pues son datos. Bueno, no lo sé, yo sí creo que falta algo de eso. Falta un poco de pedagogía en la comunicación. De todo, ¿eh? Incluso cuando los datos den mal, ¿eh? Hay datos que dan mal también. O sea, al final te das cuenta que no se cubren todas las situaciones. O hay gente que vuelve otra vez a entrar. O sea, salen, pero entran. O sea, yo creo que quedan todos los datos. La transparencia es fundamental. Entonces, los datos están, pero hay que rebuscarlos. Pero, por ejemplo, la página web de la ANVID es extraordinaria. La de la ANVID es excelente. Es extraordinaria. Quien quiere entrar en estadísticas lo tiene todo. Lo tiene además mensual. Claro, los datos que Ibarrona ha suministrado salen de ahí y es extraordinario. Y es verdad que son muy fáciles. En la ANVID base tienes todo. Nacionalidades. Sí, no, yo no iba tanto a eso. Tú en bolsa tienes el IBEX. Sabes el IBEX, sabes cómo va y cómo viene y en función de eso no sé qué. Luego si quieres buceas en cada una de las acciones que hay. Pero claro, en estos temas que son vitales para nuestra sociedad no hay un indicador que te diga esto va bien o esto está repercutiendo y todos estemos acostumbrados a eso, ¿no? Yo pienso... Esa pedagogía no... Yo pienso dos cosas. Una es que este debate no se ha cogido con el pie cambiado porque nadie pensaba que este debate se iba a ir suscitar. De alguna forma yo creo que este es uno de los elementos, es decir, tienes un sistema que funciona, además es el único que dentro del Estado funciona y salta en el único territorio en el que funciona y hay, es algo que no te esperas.
Es decir, algo que podría ser incluso como sistema de base para todo el Estado, como modelo incluso a mejorar, podría ser eso por una parte. Y luego yo creo que hay un problema de concepción, que no sé qué opinará Imanol de esto, que en sociología, en empleo y tal es infinitamente más experto que yo, ¿no? Pero yo es que creo que todavía no hay un estudio de en qué medida, pues yo qué sé, un plan de empleo igual es mucho más caro, con mucho menos eficacia económica que una RGI. Claro, decir esto en un país como el nuestro, que tiene la productividad metida en el ADN, ¿no? Que la idea del trabajo está absolutamente, pues casi es consustancial. Pues de pronto plantearlo, pues parece una aberración. Pero que se van a hacer estudios que vamos a tener que hacer en la medida en que el mercado de empleo no absorba a gente que espera del sistema o gente que llega al mercado de empleo. O sea, que yo creo que algunas cosas todavía están por pensar y que sí, nos ha cogido con el pie cambiado. Porque el debate no ha ido a la RGI, sino ha ido a si tienen derecho a cobrar los extranjeros y un tipo de extranjeros. Luego se ha ido derivando al fraude y tal. Entonces, ahí nos ha cogido con el pie. No esperábamos que este debate. Pregunta. Sí, dos cuestiones. Sin entrar en los fondos morales ni nada, pero que te lo quiero plantear de otra perspectiva. Primero, la renta a la gente que lo necesita tiene que ser en términos monetarios o debe ser en términos de bienes y servicios. Lo que los alemanes en su constitución llamaban la procura existencial. Cuestión segunda, relacionada con ella. ¿La administración es la adecuada para efectuar este trabajo de reparto? La administración en general, ahí tenemos un representante que no quiere decir que los suyos o los de frente, me da igual. Es decir, por usar la palabra, el ADN de la administración, tú lo has dicho de alguna forma indirectamente, diciendo pues todas las dificultades que tenían. Hemos visto que hay muy poco fraude. La verdad que aquí siempre nos fijamos en el fraude más que en lo que hacemos bien, no es así. Y sin embargo yo creo que la administración es un sentimiento y no hay estadísticas de ello, no está preparada para gestionar esas ayudas. No está. Sí para tener los fondos, ojo, fondos tienen. Yo hoy venía, además que hoy ese día que venía aquí en el coche y venía escuchando, y ya con esto acabo un poco la anécdota para que tenga que poner. Entonces venían hablando hoy del tema que tienen toda la gente del Banco de Alimentos, ¿no? Están hablando de 8.000 voluntarios, la gente moviéndose. Bueno, pues yo creo que esos sistemas funcionan, ¿no? O sea, has hablado de la economía nórdica, ¿no? Los nórdicos distribuían los trabajos en 3 tareas, ¿no? Decían, tenemos que tener un tercio trabajando en la economía que va a desaparecer, un tercio en la economía que es de futuro y un tercio en el voluntariado y actividades de este tipo de cuestiones actualmente. Yo aquí creo, sin embargo, que para la administración cargamos con todo, insisto, creo que no lo hace bien. Punto. De hecho, si me permites añadir un comentario, es que iba a ir precisamente en esto, y un poco ligándolo con los nórdicos a los que queremos tal vez parecernos, hasta cierto punto allí muchas veces lo que se da, hasta donde tengo entendido, es hasta sistemas parecidos a la RGI, pero muchas veces lo que da son servicios. Y eso permite también precisamente eso. Yo como Estado estoy, como quien dice, por simplificar mucho el bono, pero luego las empresas que se dedican a competir por ese servicio son varias y son del sector privado, con lo cual es un poco, en teoría, a lo mejor de los dos mundos. El Estado garantista, pero que el que provee los servicios son las empresas. ¿Podemos hasta cierto punto, ir vinculando con tu pregunta, ser una excepción a la norma en un entorno mediterráneo continental y además no tener cosas del Estado nórdico? Es decir, ¿por dónde deberíamos de evolucionar? Un poco en la línea de aquí de mi compañero. Pues dos preguntas muy interesantes para aprender muchas cosas, ¿no? O sea, a ver, respecto de la sustitución de rentas monetarias por servicios garantizados, ¿no? Yo creo que hay un montón de campo para avanzar, ciertamente. En la medida en que haya mejores servicios para las familias, mejores accesos a las viviendas, todo lo que sea eso te lo puedes ahorrar, entre comillas, porque mucho de ese gasto, por ejemplo, el complemento de vivienda, pues se podría sustituir por un acceso a viviendas protegidas públicamente y que estén a disposición de la gente. O sea, hay un montón de eso. Cabe la sustitución, yo creo que sí, Cabe la sustitución, a mí me parece que cabe la sustitución, un montón de rentas monetarias por servicios garantizados por el Estado. Entonces, yo ahí no diría más que efectivamente trabajemos a posibilidad y veamos cómo nos sale la cosa, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de el tema de la protección es estatal, los fondos, al
final pues vía fiscalidad son del Estado, pero luego la forma de implementarlos no tiene por qué ser a través de burocracias o administraciones públicas. Bueno, pues aquí también hay un debate muy interesante, ¿no? Yo creo que tiene un riesgo de entrada, y es que que se cuele la idea de que al final el Estado no solamente deja de hacerlo, sino deja de garantizarlo, ¿no? Y si se garantiza que el Estado es el que efectivamente, cuando falla, cuando quiebra, lo que hemos hecho con los bancos, que bueno, tenemos que haber hecho, ¿no? Cuando quiebra el prestador de servicios mercantil o social, ojo, ahí va a estar siempre el Estado para intervenir. Bueno, si garantizáramos esto, pues tampoco tendría ningún problema personal ni ideológico para si vamos a avanzar en esta dirección. Claro, también habría que ver tema de costes y tal y cual, ¿no? Porque al final hay algunos analistas que dicen que la forma más barata y más sencilla de gestionar todo esto justamente sería, no es incompatible con lo de ampliar la oferta de servicios, pero sería que haya una renta básica universal. Es decir, que sencillamente, sí, hay quien dice, mira, por cada euro que metemos en renta de garantía de ingresos, gestionado públicamente, si funciona bien, si funciona con la máxima eficiencia, por lo menos hay otro euro que se nos va en gestión. Si no funciona bien, hay bastante más dinero que se pierde en gestión. Por lo tanto, de toda la cantidad de dinero que metemos para ayudas sociales, la propia gestión de las ayudas se lleva una parte importante, ¿no? Supongo que algo de esto podría pasar también con la gestión privada o social o mercantil. Al final, quien gestiona la ayuda también tiene que vivir de eso que está haciendo. Aquí suele haber un debate de tipo económico de ver, ¿no? Pero hay quienes dicen, mira, vamos a... No, yo no me refería tanto a empresas que quiten la parte pública, no me refería a este caso. Ahí no entraba yo. Yo entraba en ti, por eso he puesto el ejemplo de que digo el Banco Alimentos, Sí, claro, que los costes de transformación, me da igual Cáritas, los costes de transformación son más baratos. Claro, pero la propia, igual más baratos que la administración, pero sigue habiendo costes de una transacción al final. O sea, al final eso supone que alguien tiene que... La gente a veces se acusa, ¿no? Yo cuando estudiaba en sociología, Demetrio Velasco siempre nos contaba, ahora no se acordaba que lo había contado el año anterior, siempre me contaba. El caso, él lo decía con un francés exquisito, un francés es horroroso, me decía la Loupeterie. La Loupeterie era un grupo que se fundó en la Francia del 19 para combatir los lobos que por esto había pues, en los bosques de París. Se dieron cuenta de que tenían mucha eficiencia en el combate contra los lobos, se quedaban sin curro y por tanto pues, lo mataban a los machos viejos, él contaba siempre esa historia, ¿no? Con la perversión de cualquier forma de gestión al final. ¿No? Pero bueno, dice que sí, yo creo que al final, si la cosa es ver qué garantiza mejor y con más eficiencia, o sea, si el qué lo tenemos claro como sociedad, y bueno, discutamos sobre los cómo, joder, eso, ¿no? Pero como te decía, hay quienes dicen, mira, si es que la mejor forma de plantear esto sería que haya una renta básica universal, garantizada. ¿Por qué? Porque al final tú sabes que todos los meses tienes la cuenta corriente que des X, los no sé cuántos euros que sean, y tú te gestionas. Vale, punto, ya damos a... Aquí hay un debate. Pero eso sabemos desde el Evangelio que no funciona así con los talentos, o sea, es decir, cada uno hace lo que quiere. Claro, sí, no, claro. Que, bueno, pero al final podemos trata económica. Podemos plantear responsabilidad a la gente, ¿no? Pero es que, ojo, yo es que también creo que una parte de responsabilidad en los ciudadanos que están allí, en los que tienen esa renta. Por eso decía que... Sí. En todo caso, que hay que saber cómo lo la cuestión. Porque puede, ojo, que es más peligroso, porque puede afectar a sus propias familias, a sus descendencias, que ellos no saben manejar ese dinero. Sí, no, sí, es cierto. Pero yendo a la cuestión que decías del acompañamiento más social o de la gestión más social, yo en principio, si se garantiza que eso está, si es un derecho subjetivo, por así decirlo, no habría que experimentar. De hecho, hay algunos analistas, yo qué sé, pues, Paolo Donati, ¿no? Que es, ahora, claro, hay muchas alternativas a la crisis del estado de bienestar, ¿no? Se habla del estado de competición, del estado activador, del estado inversor, que decía Guides y Tony Blair, y hay un teórico social italiano, que es Paolo Donati, que él habla del estado social relacional. Y en el caso del estado español, Chimo García Roca, que es un profesor de Valencia, que ha trabajado mucho, nos dice que seguramente pues, uno de los grandes problemas que tiene el estado de bienestar es que efectivamente no ha tenido muy en cuenta que la relación entre el Estado y el individuo es una relación mediada siempre por comunidades, por grupos en los que viven. La familia, por supuesto, pero no solamente el barrio, no sé cuántos, ¿no? Y el Estado seguramente, para poder trabajar con los individuos, tiene que homogeneizar a todos, ¿no? O sea, entonces, una sola ventanilla para que todo el mundo rellene el mismo papel y no sé cuánto. Cuando en realidad, si actuáramos a través de instituciones intermediadoras, estas instituciones podrían flexibilizar la forma de acceso, etc. Bueno, hay bastante planteado. Yo como cuestión de debate, desde luego, me parece que es muy importante.
Una pregunta. Estamos considerando el sistema nórdico, el sistema continental, que tiene países que más o menos la tasa de empleo entre el 3,7 y el 7,5. Pero nuestro problema aquí, con una tasa de desempleo por encima del 15 y con otras problemas, es el de la empleabilidad, que es lo que hemos comentado antes. Las soluciones no pueden ser las mismas. Fijarnos, donde alguien tiene muchas más oportunidades laborables, estamos de acuerdo con todo lo que has dicho, y donde realmente la RGI es un sistema para entrar y que tiene que facilitar la salida del mismo. Mientras aquí tenemos un problema que la salida del mismo es infinitamente más compleja desde el punto de vista laboral. Es conveniente fijarnos en alguien que tiene un sistema de salida mucho más fácil que el nuestro. Pregunto, ¿eh? Sí. Porque tenemos características distintas a la hora de poder aplicar. ¿Estás muy de acuerdo con eso? Sí. No, yo no quiero compararme con este hombre, pero yo quiero compararme con el sistema que tenemos. O sea, el que tenemos no nace por comparación con el nórdico en su momento, nace por una gran urgencia. Y ha funcionado a pesar de que, verdad que Euskadi ha sido un dato un poco distinto, pero hay un dato que suele manejar Luis Sanzo, que es técnico que ha dirigido los estudios de pobreza desde el primero, y creo que dice que en toda la historia, pues del 80 hasta ahora, en el conjunto del Estado, solamente ha habido 3 años en los que el paro ha sido inferior al 10%, efectivamente. O sea, tenemos una coyuntura laboral infinitamente distinta. Euskadi ha sido distinto, en el caso de Vizcaya hemos tenido el 4,1%, es así, ¿no? Pero es verdad que al final el problema, pero insisto, el problema no es la RGI, el problema es claro, eso es cierto, ¿no? Es cierto, no, es verdad. Tenemos un problema fortísimo de generación de empleo. Y a mí lo que tú estabas comentando antes, la sociedad, con los académicos económicos, la sociedad cada vez está más tecnificada y está creando unas desigualdades basadas en una sociedad de conocimiento donde aquel que tiene conocimiento de los automatismos y demás tiene unos niveles salariales y el que no tiene una formación no tiene empleabilidad. Eso, ¿cómo lo estáis tratando el gobierno vasco? Digo, vinculado a esto como mecanismo de salida, lo ha dicho, políticas de empleo, igual tienen por la política anterior de formación para que permitan empleo. No, todavía, mira, sinceramente, la INVIDE está tan volcada en la gestión de la RGI que todavía no ha podido analizar las formas de inserción laboral, aunque parezca mentira. Porque claro, el cambio de estar en los servicios sociales de los ayuntamientos y estar que sonar con las diputaciones, al INVIDE fue tal movimiento y fue como empezar desde cero, que al final, pues bueno, pues ahí se está todavía en la fase incipiente. Sí, la estación a ese nivel es relativamente difícil. O sea, difícil porque la misma gestión y, digamos, que funcione bien el sistema va a requerir todavía 1 año o 2 años. En cualquier caso, en relación a esa coyuntura de futuro que ya es presente, ¿no? Efectivamente, hay una dualización en nuestras economías tal que hay gente que ya se está quedando atrás, es más, hay gente que ya se ha quedado atrás. O sea, yo soy padre mayor, mi hija tiene 15 años, ¿vale? Va a un instituto público en Zarroza, que nos tocaba por esto, y cuando vas a las reuniones de padres y madres, ya, a mí se me caen los pies. Ves chavales y chavalas por las familias, te digo, la gente va a tener muy chungo, pero muy chungo. Y eso que la educación pública funciona en este país, pero muy chungo. O sea, los estabilizadores sociales que inventamos en la posguerra mundial, que era básicamente la escuela, la educación, el empleo y la salud, están los 3 hechos. Y hay un montón de gente que ya desde ahora se queda atrás. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, la dualización es tremenda. Entonces, yo creo que hay que invertir todo lo que se pueda justamente para generar mayor empleabilidad en la gente que tiene más riesgo de quedarse atrás, lo que queramos. Pero bueno, ahora voy a echar las patas para arriba. Es una tontería, buenísimo, ¿eh? Vale, pero yo creo que sobre todo es muy importante una cosa, que no se produzca la secesión de los triunfadores. Eso me parece fundamental. Es decir, que quien le vaya bien, no crea que le va bien por sus propios méritos. No, le va bien porque le va bien en un contexto social en el que todas y todos colaboramos. Entonces yo creo que, aunque hay que trabajar mucho el tema de la administración laboral, de los modelos de empleo, modelos productivos, o sea, la fiscalidad sigue siendo un caballo de batalla fundamental. O sea, como cada vez nos convenzamos más de que pagamos impuestos para recibir al menos lo mismo que pagamos, se acabó. Se acabó. ¿Y por qué digo que esto es fundamental? Pues porque a mí me parece muy importante que nos demos cuenta de que los triunfadores, incluso en los nuevos modelos de producción o de empleo, son triunfadores gracias a un contexto institucional. Harper Simon, que es un economista norteamericano, premio Nobel, en un debate que hubo en Estados Unidos sobre
renta básica. Estos señores de la renta básica no quieren ni ir a hablar de ello. O sea, ¿qué es eso de pagar a la gente por no hacer nada? O sea, les parece absolutamente una cosa absolutamente contraintuitiva, ¿no? Y él, en cambio, es un debate muy bonito que publicó una revista digital que es la Harvard Business Review, ¿no? Él decía, bueno, pues bien pensado, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto de mi productividad se explica por razones estrictamente personales, individuales? Hay genios, evidentemente, hay gente que es la leche, ¿no? Pero así todo, ¿no? Últimamente he leído un libro muy interesante que titula El programa de los supermillonarios que explica por qué Bill Gates o cómo Bill Gates llega a ser millonario, ¿no? Te das cuenta de que es un encadenamiento de situaciones que no han sido construidas por él mismo, es evidente, ¿no? Nace una determinada familia, que le llevan a una determinada universidad en la que casualidad hay uno de los pocos ordenadores que había en ese momento en la literatura. Compite luego con un socio y parece que incluso él patenta el algoritmo de Microsoft unos pocos días antes, o unas pocas horas antes que su competidor, unas cosas de casualidad, ¿no? Pero lo que viene a decir Harvey Simon es ¿qué porcentaje de mi productividad se explica por factores estrictamente personales? Solamente son gracias a mí. Dice, pues a lo mejor no más de un 10%. Es decir, el 90% de mi productividad se explica por factores sociales. Yo tengo que devolver a la sociedad. Entonces, yo creo que eso es importante, porque cuando empezamos a pensar que el que tiene éxito lo tiene porque sí, que se le puede dar crudo, lo vamos a ver complicado, porque estamos en un mundo cada vez más dual. Estamos de acuerdo contigo, pero si hoy en día una empresa se necesita 100 personas con necesitas 20 bien cualificadas, ¿no? Lo cual quiere decir que está excluyendo 80 centros que generan servicios y demás, que son generalmente trabajos de menor cualificación. Lo cual está ya casi, me digo, bordeando, haciendo un poco extremista, la RGI, o sea, la capacidad, cuando tú estás bajando, de lo que tú estás comentando, 1.000 euros arriba, abajo, trabajo, no trabajo, y te siguen la tendencia, estoy siendo dramático, ¿no? Pero eso parece ser que va a ser la tendencia de hoy en día. Bien formado, ¿y se puede lograr? Sí, la productividad es cuestión de todo, sí, pero de los 20, no de los 100 habitantes. Bueno, pero sostiene están generando un entorno institucional. Sí. Mira, yo voy a decir una cosa ahora que es que a ver si alguien me lo puede explicar. Porque llevo mucho tiempo que estoy con esa duda. Hay un banco suizo que se llama Julius Baer, que saca, por eso todos los años, un informe sobre la renta, la riqueza en Europa. Y el del último año a mí me ha dejado el pataco, no hemos visto alguna vez por ahí, ¿verdad? Da el siguiente dato, entonces antes reproduzco el dato, ¿no? Él dice que en 2007, a ver si no me ayude con los números, en 2007 la riqueza privada de los hogares, la riqueza privada, no la pública, en Europa era de 54,6 trillones de euros. Trillones. Supongo que será con la escala corta esta, la norteamericana, y no la escala larga, pero claro, pones una aplicación es un montón de dinero. 2007. En 2013, ellos calculan, es un informe que está ahí en la web, dicen que es de 57 trillones. O sea, 1,4 trillones más. Pero es que para 2019 dicen, que da igual se me va la cifra, creo que dicen que la riqueza no va a ser 74 trillones. Vale. Yo entonces ya me quedo desconcertado. Claro, porque cuando yo le escuchaba a mi abuela hablar de la crisis después de la guerra civil, claro que había gente que se enriquecía, extraperlos, no sé qué, toda la cantidad de gente con el franquismo hizo cosas, claro, no sé. Pero en general la entiende que había un estado como de una cierta pobreza compartida, ¿no? Pero aquí da la impresión de que están pasando cosas muy curiosas con la producción de riqueza. O sea, que a lo mejor la producción de riqueza se ha independizado del empleo incluso. Está teniendo en cuenta que estos índices de riqueza vienen también con referencia a sociedades de España. Sí, claro. Para hacer una comparativa, lo que está cumpliendo aquí es tener la riqueza generada en Europa, no la riqueza generada internacionalmente para la organización. Sí, no, como era la mitad de Europa, por ejemplo, aquí. Sí, claro. Valen más porque se han expandido. Sí. Entonces, por eso es la riqueza, lo que ves cuánto se ha generado en Europa durante este periodo. La inherente Europa. Claro, bueno, pero en todo caso esta riqueza que está en Europa. Otra cosa es que se haya generado fuera. Está en Europa, o sea, la tienen europeos. De acciones y holdings de empresas. Sí, no seguro. la generación de la riqueza como tal. Sí, pero a lo que voy, que yo creo que tenemos, o sea, seguramente durante mucho tiempo pensábamos que si el empleo va mal, la riqueza nacional tiene que depender. Es imposible que haya riqueza si el empleo va mal. Y hoy eso ya no pasa. Es un poco lo que se decía en este informe. O sea, vamos a ser sociedades seguramente más ricas y más productivas con menos empleo. Pues hay dos posibilidades. O que el que tiene empleo se lo lleve todo, o que el que tiene empleo se lleve su parte, pero otra parte se la lleve la sociedad. Pero bueno, eso es...
Sí, sí, es una cuestión de futuro. 15% de caída de empleo, 1% de caída de renta. Había por ahí. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay de la coordinación de la actividad? La renta de la que la hay, con mayor necesidad, hay una sobreactividad. ¿Se puede dividir eso? Eso es un tipo de fraude. Sí. No está contabilizado ese 5%. No. La economía sumergida, en la medida que es sumergida, es como un agujero negro, ¿no? Envías ahí una nave para que las prueben o no regresen. Entonces, la economía sumergida no está contabilizada, creo yo, porque si no se habría convertido, efectivamente, se estaría emergiendo de alguna manera, ¿no? A ver, la economía sumergida, si efectivamente hay perceptores de RGI que están en la economía sumergida, sería un fraude evidente. Y seguramente habrá. Perdón por esta demagogia que voy a hacer, ¿eh? El otro día estábamos en una jornada sobre esto también en otro ámbito y uno de los que participaba dice, joder, acabo de venir del dentista, estamos en noviembre, he pedido factura y ahora la factura número 54. 54. Si solo tengo 54 clientes en todo el año, te va muy mal. Muy mal. Pero seguro que hay un espacio en el que RGI y fraude se encuentra. Eso, primero, ¿por qué tal vez? Porque en sus orígenes, aunque siempre ha habido una dimensión de que la RGI incentive para el empleo, pues nos encontramos con que al final RGI y salario pues se relaciona de tal manera que todo lo que ganas en salario se lo reduces en RGI. Y evidentemente si el salario es muy grande, no te hace falta la RGI. Pero si el salario es bajo y la RGI es justa, pues llega un momento en que a veces renunciar a la RGI por un salario, incluso, imaginémonos, ¿no? Que tienes 900 de RGI y tienes 1.200 de salario. Joder, pues deja eso. Ya, pero es que la RGI no te cuesta dinero ganarla y, por tanto, los 900 euros son 900 euros que tú puedes dedicar al consumo, al pago, al alquiler, y los 1.200 euros seguramente te cuestan dinero ganarlos. Tendrás que trasladarte a no sé dónde, igual si tienes cargas familiares tienes que ver si alguien te cuida a tu hijo o tu hija, es decir, que al final igual esos 1.200 euros se te quedan en 700 o en 600, lo que sea, ¿no? Entonces, por aquí se está trabajando bastante por parte de la propia administración vasca. O sea, cómo conseguir que RGI y empleo no sean tan incompatibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, evidentemente, de alguna manera tiene que repercutir el empleo en la RGI, pero que no repercuta proporcionalmente. Por ejemplo, pues por cada, si tienes 100 de empleo, pues que se te reduzca en, no sé, en 40, en 60, en 50. Es decir, que compense trabajar. Compense trabajar. Eso seguramente no elimina el fraude también tiene otro tipo de dimensiones. Tener responsabilidad ciudadana de no funcionar de esa forma. Si hay una falta de conciencia social, Sí. nosotros vamos a actuar y el gran impacto que esta economía sumergida complementar y actuar con la RGI como complemento como es. Y es un fraude. Lo que pasa es que seguramente la economía sumergida en su momento choca en cualquier ámbito. La RGI lo que hace años se concepto frontalmente. Lo que no sabía si hay una medida se puede usar. Yo no conozco, pero bueno, sí, pero lo que sí hay es un intento de compatibilizar, es decir, de que realmente no sea tan incompatible cobrar la RGI y trabajar, que la gente pueda decidir dejar la RGI, si encuentra un buen trabajo, eso es fácil, pero que la gente pueda seguir en la RGI de manera clara y emergiendo el trabajo, aunque sea un trabajo precario que tengas, pues porque no sea tan incompatible, porque al final no seas, por cada 100 de RGI pierdes 100 de, o sea, por cada 100 saldo pierdes 100 de RGI. Hay intentos de hacerlo, que no sé si cómo está, pero por ahí hay intentos de, bueno, sobre el papel hay intentos de modificar en esa dirección. Lo que llaman, pues, hacer trabajar un poco a la renta. Para que como base y complemento. Sí, tratando un poco del tema del fraude fiscal, o sea, has comentado un fraude no se elimina con otro, ¿no? No es, eres tonto y tú eres tonto, ¿no? O sea, pero a mí me sorprende que con los datos de fraude que están en la ANVIDE, como comentaba, mensual, nadie en Euskadi está hablando de fraude fiscal. Hay 3 fraudes, el fiscal, el laboral y el social. Y obviamente la persona que tiene una RGI, puede ser un chispa sin hacer factura y eso es fraude fiscal, pero es también fraude social a la seguridad social. Pero es interesante cómo, o sea, con estos datos de fraude social, nadie habla del fraude fiscal. La economía sumergida es verdad, es como un agujero negro, ¿no? El euro que vuela por debajo del radar tributario, nadie lo ve, pero hay estudios. Sí. Y en España la horquilla es entre el 22 y el 24, y en Euskadi es del 18 al 20%.
España, en la Europa Occidental, tiene unos datos de fraude fiscal de los más altos. Euskadi está mejor que España, pero es que en las haciendas europeas que menos tienen, la media europea es el 14%, y las que menos tienen son el 10%. Con lo cual, Euskadi y las 3 haciendas vascas tienen unas mayores cotas de fraude fiscal de la Europa Occidental. Es algo que no nos gusta oír, y es algo que no queremos oír, y es algo de lo que no queremos hablar, porque nuestro concierto económico, los derechos históricos, es algo bueno per se. Pues un superpoder fiscal lleva una superresponsabilidad fiscal, ¿no? Y la responsabilidad por fraude fiscal en este país es lamentable. Con perdón, ¿eh? O sea, ser tan duro, ¿no? Pero nos estamos fijando en un 0,3% de fraude de 400 millones y no estamos fijándonos que el 18% de nuestro PIB es fraude fiscal. Y yo me niego a creer que 64.000 familias que defrauden 2.000, 2.500 millones de euros. 2.000, 2.500 millones de euros, que es lo que estamos dejando de recaudar por fraude fiscal en este país, en este triunvirato fiscal que tenemos, es lo que nos gastamos en Osakidetza. Y no es solo eso, un 18% de fraude fiscal en Euskadi significa que todas nuestras estadísticas económicas están mal. Hay un 18% del cuadro que no vemos, que hay un montón de actos que no estamos siguiendo, que no podemos regular bien, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nadie ve el fraude como un todo, ¿no? ¿Por qué nadie se pone en el Parlamento Vasco o donde sea, desde una tribuna y dice, oigan, tenemos fraude social, pero tenemos fraude laboral y sobre todo tenemos fraude fiscal, ¿no? O sea, ¿por qué esas gafas selectivas con respecto al fraude? Esa es la respuesta. No, respuesta del vecino. No tengo respuesta. No tengo ninguna respuesta. Lo único que tengo es que, a ver, con el tema de la renta de garantía de ingreso, cuando hablas con la gente, hay muchas personas que están trabajando, madrugando, dejando a sus hijos temprano en el colegio y van a ganar poco más dinero que la... Entonces, hay un aspecto emocional del juego. Yo, para llevar a mi casa el salario, tengo que hacer todo eso. Y mi vecina, que disponemos de uno de los mejores servicios, el tema de la renta de garantía de ingreso, pues la veo un poco más relajada que yo. Es decir, además de las cuestiones objetivas que aquí hemos visto, hay otras emocionales y la ciudadanía opina, eso lo hemos oído todos. El fraude, claro, el fraude, todos nos ponemos enfermos con el fraude. Pero el primero es que cuando hablamos del fraude, vale perfecto el ejemplo del dentista. Fui y le pedí factura, o le pidió factura. Hay otro montón de personas que opinan como nosotros del fraude que no pedimos facturas. Entonces, el fraude empieza, es bidireccional, es quien lo hace, quien lo consiente, quien lo permite y quien lo estimula, y a veces el propio consumo nuestro. Entonces, ahí tenemos que todos y todas hacer una honradez en todos los aspectos. Voy al dentista, dame factura. Me cobras el IVA, también lo vas a declarar. Que acabará emergiendo en lo que las diputaciones recaudan, que luego redistribuyen y que luego el 6,15% va a la Hacienda Estatal. Pero, claro, no, es que hay que hacer un ejercicio toda la sociedad de mucha honradez, ¿eh? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué estamos en una sesión del Club de Roma hablando de renta de garantía de ingresos? ¿Por qué hemos montado aquí estos señores, este señor y yo, a través de X, que ha traído Imanol, que no lo he comentado antes? ¿Por qué estamos hablando de renta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el correo? ¿Por qué escribimos artículos? ¿Por qué hacemos a Imanol trabajar? O sea, ¿por qué no estamos hablando de fraude en general? No, fraude, ¿no? Como si... Seguramente el fraude fiscal, el fraude es como el calentamiento global, ¿no? Lo tenemos descontado, ¿no? De alguna manera, incluso algunos de los efectos pues, pueden ser hasta, ¿no? Fíjate que todos más bonito hemos tenido, igual no es eso, igual es Hay un amigo de Córdoba aquí que no está obligado y tal. Joder, este es el que mejor en Córdoba, es que lo del cambio climático aquí no va a venir. Eso seguramente los partidarios. Aquí nos va a venir encima. Tenemos kiwis, tenemos kakis, tenemos de todo. Pues yo creo que es verdad, o sea, es muy difícil. Yo lo hemos descontado, tú decías muy bien, o sea, vuelas por debajo del radar, ¿no? Entonces, y luego cuando lo detectas, en general lo detectas a tu favor. Pues, con IVA o sin IVA, bueno, pues ¿cómo es algo? Pues sin IVA, venga, sin IVA, ¿no? Entonces hay una especie como de descuento hiperbólico, que los ciudadanos lo manejamos siempre mucho, que es, seguramente si nos dijeran, mira, es que mañana esto te va a pasar factura, mañana. Entonces, yo creo que es difícil objetivarlo. Ahí tiene que haber, yo creo, impulso institucional, claramente. Es decir, ahora que estamos con, igual está cambiando, pero ahora que estamos con el debate de la transparencia y tal y cual, pues tendrá que haber más inspectores fiscales, tendrá que haber más medios, porque cuando trabajan bien. O sea, los de GESTA, por ejemplo, los sindicatos hacen unos informes maravillosos sobre el tema. Pues tendrá que ser la institución la que
intente tener un radar que vaya más a esto. ¿Puedo hacer de abogado del diablo? Sí, sí. Creo que una de las razones por quiero un poco hipotetizar con la cual estamos hablando de algo que es menos importante, a mi entender, desde un punto de vista económico. Como economista, el fraude fiscal es porque en fraude fiscal no somos excepcionales. A veces, aunque seamos excepcionales de una forma positiva, eso también conlleva el preguntarte, ¿es esto? Y esto es, digamos, un poco parte del debate de la calle, porque también decir que el debate de la calle es solo de un punto de vista racional, también tiene algo de intuitivo. Es decir, hablamos de Arrieta y a mí me ha encantado que lo situemos en el Bilbao y también en la misma zona, en Cartaciones, margen izquierda, los años 80. Entonces, algo que se creó en los 80, si no ha cambiado, si no se ha cuestionado, yo intuitivamente, aunque esté bien, ya empiezan a surgirme preguntas sobre el qué. Sin saber si, eso ya primero, no se ha cuestionado hasta ahora. Entonces, tal vez no es el momento de cuestionarlo, o como se está cuestionando, pues es como hablar, no me gusta mejor el discurso de jetas, ¿no? Pero es como hablar de la sanidad y hablar de hipocondriacos, ¿no? A ver, esto no es un debate, pero primer punto, que no se ha cuestionado, que no se ha hablado de ello desde su génesis, y ha cambiado la sociedad. El segundo es, ya desde un punto de vista puramente económico, saliéndonos de lo ético, de lo social, que debería ir de lo más. ¿Es viable, otra vez, intuitivo, es viable el ser una isla cuando estamos rodeados de un sistema mediterráneo, de un sistema continental que también está cambiando hacia atrás? ¿Podemos ser esa isla? No va a crear eso un efecto llamada y no voy al efecto nacional, es decir, sencillamente una cosa es el bien común, que creo que todos creemos aquí en el bien común, pero luego está lo que llaman los americanos y los ingleses el tragedy of the commons. Es decir, cuando tienes un bien en el que todo el mundo puede acceder, pero nadie tiene que poner en la huchaca. Entonces, una vez más, intuitivamente, si tenemos un common que sería este prado, que es el País Vasco, y que estamos orgullosos del prado, pero en un entorno en el cual pues, el sistema económico más está más basado en el ladrillo, en la especulación, lo cual hace boom, crash. Es lícito, intuitivo y lógico pensar que nos vamos a convertir en el refugio cada vez que alguien hace crash. ¿Por qué? No porque la gente es objeto, es porque todos, absolutamente todos, somos actores racionales, que nos pasamos por incentivos. Entonces, primera pregunta. Si no se ha cambiado en 30 años, creo que es lógico que es intuitivo el decir que se cuestione. Segundo, otra vez, abogado del diablo. ¿Podemos ser una isla cuando estamos en un sistema mediterráneo, un sistema productivo variado del Estado, pero incluso a nivel continental? Estas son las dos. Lo que pasa es que yo creo que desde el 86 al 89, es verdad que no se ha cuestionado el qué, pues ha dado un montón de vueltas al cómo. El cómo ha cambiado, no ha cambiado las denominaciones, ha cambiado el precepto. Primero se hablaba más de familia, ¿no? Era ingreso mínimo familiar. Pero claro, ¿qué es una familia, ¿no? Hay un profesor de la Complutense, Subirats, amigo nuestro, que suele decir que tiene 3 hijas, una cierta diferencia de edades entre ellas, y que cuando fue la mayor a la escuela, que una de las actividades que hacían era haz un dibujo de tu padre y de tu madre. Cuando fue la segunda le decían haz un dibujo de tu padre o de tu madre. Y cuando fue la tercera era haz un dibujo de alguno de tu familia. O sea que ya no sabía ya ni cómo... Claro. Se empezó con la familia, ¿no? Luego se ha ido teniendo además a individualizar, a unidades familiares, unidades convivenciales. Se ha cambiado la denominación, se han cambiado los contenidos, se han buscado complementos. El último gran cambio ha sido la gestión. Vamos a meterlo en la ANVIDE. Generar un terremoto, como decía Xavier, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? O sea, yo creo que el cómo sí se está buscando siempre la forma de adaptarlo a condiciones cambiantes, ¿no? Y ahora estamos en ese debate de la activación. O sea, habrá que hacer todo un esfuerzo mayor por vincularlo a la activación laboral. Bueno, yo no diré que todos los cambios han sido para bien, en la práctica, pero de alguna manera también yo creo que es razonable y es, además no razonable, sino que es esperable que la administración, que los responsables estén buscando la mejor forma de hacerlo. O sea, que el cómo sí se trabaja mucho, se cambia un montón. O sea, si tenemos una trazabilidad, ha habido distintas legislaciones, ahora se ha convertido en derecho subjetivo, primero no lo era, hay una ley que antes no había, ha habido un montón de cambios, ¿vale? Entonces yo creo que eso es así. Claro, tú dices, bueno, pero al final, igual, incluso aunque hagamos las adaptaciones que podamos hacer, si mantenemos ese qué tan inicial, pues no nos convertimos en una isla y tal y cual. Pues no lo sé, igual sí, pero claro, Harding cuando hablaba de la tragedia de los comunes, tenía esa perspectiva que tenía y tal y cual, y eso lo encontró una solución. O esto lo gestiona el Estado o lo gestiona el mercado. Era más del Estado, ¿no? Pero bueno, el mercado. Pero claro, Elinor Ostrom pues viene a decir que también las comunidades tienen capacidad de gestionar los bienes comunes y que igual no era tan cierto lo que se decía de que si dejas a una comunidad un bien, esa comunidad inmediatamente activa el gorrón,
egoísta racional que todas y todos tenemos y cada uno va a sacar la máxima tajada. Hay un montón de ejemplos en el mundo de comunidades que gestionan bienes con métodos distintos, evidentemente dentro de un marco regulatorio y también con dinámicas económicas del mercado, pero al final es la propia comunidad la que funciona una serie de normas, gestiona el bien el recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo creo que estaremos sabiendo hacerlo, ¿no? Y creo que lo fundamental es eso, lo fundamental es que sintamos que somos una comunidad. Y ahora, perdonad que me ponga tan tonto, tan navideño, ¿no? O sea, pero que sintamos que somos una comunidad. Y yo creo que en Euskadi en concreto hemos tenido una experiencia histórica muy dramática que nos debería vacunar contra cualquier intento de extranjerizar a los demás, ¿no? Que ha sido una especie de terrorismo. O sea, aquí hemos vivido unos años muy dramáticos en los que de pronto había unos que decidían que otros no éramos de esta sociedad, que no merecíamos estar aquí, que éramos población sobrante. Y ha sido dramático para esta sociedad. Y ahora estamos curándonos de eso. Y yo creo que alguna de la gente que estuvo tal vez en ese discurso de estar haciendo avance es muy importante en esa dirección. Y eso, todo el mundo nos alegramos de eso, ¿no? De que efectivamente reconozcamos que seremos lo que seamos en el futuro, pero que seremos todas y todos los que estamos aquí. Bueno, pues yo creo que si somos capaces de mantener eso, pues yo creo que encontraremos formas de gestionar ese común de una forma diferente, innovadora, ¿no? Y ahí, evidentemente, la energía social es fundamental. Es fundamental. Y luego lo de... Pues, eso que, hombre, si al final somos tan isla, que Noruega ya es un desastre y tal y cual, pues yo estoy seguro de que, puestos a migrar, todavía mucha gente prefiere migrar a Dinamarca antes que Euskadi. Entonces, bueno, no sé. O sea, es verdad, el riesgo está ahí, ¿no? Yo creo que tener un poco las alertas es fundamental, pero me da la impresión de que no estamos en esa fase, y no sé si vamos a estar, pero yo creo que por hoy tenemos capacidades económicas, políticas y sobre todo morales y culturales para gestionar todo esto que tenemos. Es una riqueza. ¿Dicen algo los datos? En realidad, si la crisis pone 2008-2009, yo no creo que ha habido un incremento de migración. No, ha habido un descenso. Ha habido un datos refutan. Ha habido un descenso. El efecto llamada ha habido un descenso. La gente lo piensa. Pero que al final te estabiliza. O sea, lo que tengas una nacionalidad. Y toda la gente, un inmigrante, un residente que no tiene nacionalidad, lo que es trabajar. Lo que le da derechos al final. El ingreso te puede dar dinero. El dinero al final se agota. Y eso es tener derechos. Eso lo da el empleo. Bueno, pues yo a lo mejor querría aprovechar ya el espíritu navideño de los últimos comentarios. Comentar que no estamos cerrando aquí el debate, al contrario, ahora vamos a pasar al cuerpo a cuerpo, pero ya con unas bebidas. Y antes de pasar a este cuerpo a cuerpo en el Deusto Business, en el Faculty Club, aquí al lado, pues agradecerte verdaderamente pues, estas 2 horas que al menos personalmente han sido muy enriquecedoras. Gracias, René, también.